Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, aquí donde siempre tenemos las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Esperamos que estén teniendo un día increíble. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo explosivo que sabemos que les va a encantar. Vamos a hablar de dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo oyeron bien. Vamos a sumergirnos en la historia de su romance, los rumores, las confirmaciones a medias y sobre todo, ese beso icónico que dejó a todos hablando durante años. Y lo que es aún mejor, tenemos información fresquita, jugosa y podríamos decir bomba. Parece que Can Yaman ha soltado una confesión que va a dejar a más de uno boquiabierto. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de emociones y revelaciones, queremos recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chisme, las exclusivas y los análisis profundos del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trabajando duro para traerles el mejor contenido, y su suscripción es el mejor regalo que nos pueden hacer. Así que sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este drama turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Como saben, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable. Desde el momento en que aparecieron juntos en pantalla, el público sintió una conexión especial, una chispa que iba más allá de la actuación. Y por supuesto su papel protagónico en la exitosa serie Erkencikus, o Pájaro Soñador, no hizo más que alimentar esa llama. Interpretaban a Sanem y Can, dos personajes que se enamoraban perdidamente y la verdad es que era difícil no creer que ese amor traspasaba la pantalla. La serie, con su trama romántica y paisajes idílicos de Estambul, se convirtió rápidamente en un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre un romance en la vida real eran constantes. Las revistas del corazón se llenaban de fotos robadas, supuestos encuentros secretos y declaraciones de fuentes anónimas que aseguraban que Demet y Can estaban viviendo un amor de telenovela. Cada gesto, cada mirada, cada interacción fuera del set era analizada con lupa, buscando pistas que confirmaran lo que muchos ya daban por hecho. Se les veía juntos en restaurantes, paseando por las calles de la ciudad, incluso se llegó a hablar de viajes románticos a destinos exóticos. Sin embargo, ninguno de los dos confirmaba ni desmentía nada. Mantenían un silencio cómplice que solo servía para aumentar la expectación. Esta ambigüedad, lejos de enfriar los rumores, los encendía aún más, alimentando la imaginación de los fans y convirtiéndolos en detectives en busca de la verdad. Pero hubo un momento en particular que se convirtió en el epicentro de todas las especulaciones, ese beso. Sí, ese beso apasionado que compartieron Sanem y Can en uno de los capítulos más memorables de Erkencikus. Un beso que no parecía actuado, un beso que transmitía una intensidad palpable, un beso que dejó a los fans sin aliento y con la esperanza de que ese amor fuera real. La escena, grabada con una iluminación suave y una música envolvente, parecía sacada de un sueño. La química entre Demet y Can era tan evidente que muchos se preguntaron si lo que estaban viendo era ficción o una ventana a su realidad. La intensidad del beso, la forma en que se miraban después, la emoción que transmitían, todo parecía indicar que había algo más profundo entre ellos. Después de ese beso, las preguntas se multiplicaron. ¿Fue solo actuación? ¿O hubo algo más? ¿Se dejaron llevar por el momento? ¿Hubo sentimientos reales involucrados? Durante años el misterio rodeó ese beso, convirtiéndolo en una leyenda dentro del fandom de Demet y Can. Los fans crearon teorías, analizaron cada fotograma de la escena, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Se organizaron debates en foros y redes sociales, donde se discutía cada detalle del beso, desde la posición de sus manos hasta la expresión de sus rostros. El beso se convirtió en un símbolo de su potencial romance, un recuerdo imborrable que mantenía viva la esperanza de verlos juntos. Y ahora, años después, parece que finalmente tenemos una respuesta. Can Yaman, en una entrevista reciente que ha causado revuelo en los medios, ha hecho una confesión que podría cambiar la forma en que vemos su relación con Demet Özdemir. La entrevista, concedida a una prestigiosa revista italiana, ha sido traducida y reproducida en numerosos medios de comunicación de todo el mundo, generando un torbellino de reacciones entre los fans. Las redes sociales se han inundado de comentarios, memes y GIFs relacionados con la confesión de Can,
convirtiendo el tema en tendencia global. Según sus propias palabras, ese beso fue especial. No entró en detalles sobre si hubo o no un romance fuera de la pantalla, pero sí reconoció que la química con Demet era innegable y que, en ese momento, se sintió una conexión muy fuerte. Demet es una actriz increíble, dijo Khan en la entrevista. Es muy profesional y muy talentosa. Trabajar con ella fue un placer. Y sí, es cierto que teníamos una química muy buena. Ese beso fue un momento especial. No puedo decir mucho más, pero fue especial. Sus palabras, aunque ambiguas, han sido interpretadas por muchos como una confirmación implícita de que hubo algo más que una simple amistad entre ellos. El hecho de que haya reconocido la especial conexión que sintió durante el beso ha alimentado aún más las esperanzas de los fans de verlos juntos de nuevo. Ahora bien, sabemos que esto no es una confirmación explícita de un romance, pero es lo más cerca que hemos estado de una admisión por parte de Can Yaman. Sus palabras, su tono, su lenguaje corporal, todo sugiere que hubo algo más que una simple relación profesional entre él y Demet. Los expertos en lenguaje corporal que han analizado la entrevista han señalado que Khan parecía estar incómodo al hablar del tema, lo que podría indicar que estaba ocultando algo. Su mirada, sus gestos y su forma de hablar sugieren que la experiencia de trabajar con Demet fue muy significativa para él, y que guarda un recuerdo especial de ese beso. Pero la historia no termina aquí. Después de Erkencikus, Demet y Khan tomaron caminos separados. Khan se fue a Italia para seguir su carrera, y Demet continuó trabajando en Turquía. Esta separación física y profesional contribuyó a enfriar los rumores sobre su romance. Aunque siguieron manteniendo el contacto a través de las redes sociales, sus interacciones se volvieron menos frecuentes y más formales. La distancia, como suele ocurrir, jugó un papel importante en la evolución de su relación. Los rumores sobre un posible reencuentro amoroso se desvanecieron con el tiempo, y ambos siguieron adelante con sus vidas. Sin embargo, la llama de la esperanza nunca se apagó por completo entre los fans. Muchos seguían soñando con verlos juntos de nuevo, tanto en la pantalla como en la vida real. Crearon grupos de apoyo en redes sociales, organizaron campañas para que volvieran a trabajar juntos y siguieron analizando cada una de sus interacciones, buscando pistas que indicaran un posible reencuentro. Su fe inquebrantable en el amor de Demet y Khan se convirtió en un motor que impulsaba su pasión y su dedicación. Y ahora, con esta confesión de Can Yaman, esa llama se ha reavivado con fuerza. ¿Significa esto que hay una posibilidad de que Demet y Khan vuelvan a estar juntos? Es difícil decirlo. Ambos han cambiado mucho en los últimos años, y han vivido experiencias diferentes. Demet, por ejemplo, se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró. La noticia de su divorcio fue un duro golpe para los fans, que esperaban que Demet encontrara la felicidad en el amor. Khan, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional y ha mantenido su vida personal bastante privada. Se le ha relacionado con varias mujeres, pero nunca ha confirmado ninguna relación. Pero lo que es innegable es que la historia de Demet y Khan sigue fascinando al público. Su química en pantalla, los rumores de romance, el misterio que rodea su relación, todo esto ha creado una leyenda que perdura en el tiempo. Su historia es un ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y cómo el amor puede trascender la pantalla. Y ahora, con esta nueva confesión de Can Yaman, esa leyenda se vuelve a contar con nuevos matices. Se abren nuevas interrogantes, se generan nuevas expectativas y se reaviva la esperanza de verlos juntos de nuevo. Así que, amigos, esta es la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, dos estrellas turcas que nos hicieron soñar con un amor de telenovela. Una historia llena de pasión, misterio y ahora, una confesión que nos deja con más preguntas que respuestas. Una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y que sigue generando debate y emoción. Una historia que, a pesar de los años, sigue viva en el corazón de sus fans. Para resumir, en este vídeo hemos explorado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde su explosiva química en Erkencikus hasta los persistentes rumores de romance. Nos hemos sumergido en el misterio que rodea su icónico beso y hemos analizado la reciente confesión de Can Yaman, que ha reavivado la esperanza de muchos fans. Hemos visto cómo su historia sigue fascinando al público y cómo la leyenda de su amor perdura en el tiempo. Hemos analizado los factores que contribuyeron a su éxito, los obstáculos que enfrentaron y las posibilidades de un futuro reencuentro. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo.
Queremos agradecerles de corazón por su apoyo constante y por ser parte de nuestra comunidad. Nos encanta compartir con ustedes estas historias y analizar juntos los entresijos del mundo del espectáculo. Su feedback es muy importante para nosotros, así que no duden en compartir sus opiniones y sugerencias. Ahora, nos gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de la confesión de Can Yaman? ¿Creen que hubo algo más que una simple relación profesional entre él y Demet? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Queremos saber si creen que Can está siendo sincero, si piensan que está jugando con las expectativas de los fans, o si creen que simplemente está tratando de promocionar su carrera. Y antes de despedirnos, queremos recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sigan disfrutando del mejor contenido del mundo del espectáculo. Estén atentos a nuestras próximas actualizaciones, porque estaremos siguiendo de cerca esta historia y les traeremos las últimas novedades sobre Demet y Can. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.